Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Glutatose, Taxes USA. Seguimos con más en este programa especial de EBTV Miami contigo desde casa y nos sigue acompañando Luis Enrique Ferrer, hermano José Daniel Ferrer, ambos presos políticos del castrocomunismo. En el caso de Luis Enrique, 8 años y acaba de salir su hermano después de 6 meses terribles en los que físicamente fue torturado también, psicológicamente, pero eso no hizo mella en su espíritu y salió pues con más valentía que nunca, pero sigue dentro de la isla y por supuesto que en medio de todas estas injusticias que siguen ocurriendo, aunque nos alivia un poco que ahora por lo menos esté en casa, sí queremos saber cuánto podría hacer ceder esta decisión del gobierno de los Estados Unidos a Cuba, que es el padre de este horror que ha vivido toda la América Latina, en exportar, en reproducir, en copiar, en imitar este régimen que ha oprimido a su pueblo durante 6 décadas. Luis Enrique, lo que queremos saber en este momento es ¿qué es lo que cree que el régimen cubano, si nos dice que tiene miedo de Estados Unidos, que tiene miedo en este momento de las decisiones que se puedan tomar, pero sigue siendo aliado de China, sigue siendo aliado de Rusia, que también están manipulando la información, o lo decía el Departamento de Defensa de este país, que China y Rusia se han encargado de transformar, de confundir con la información vinculada a la pandemia? China ha ocultado información desde el inicio. Usted decía que Cuba probablemente esté haciendo lo mismo y seguro que Maduro está copiando la misma técnica, ¿no? Pero hablar de este tema de la pandemia, cómo ellos tuercen la realidad y después, ¿en qué momento se les podría poner la soga al cuello, la mano en el cuello para que se dobleguen? Mira, creerle a un comunista, y más cuando están en el poder manteniendo una dictadura por tanto tiempo, vaya, es de tonto o de una persona que no sabe lo que es el comunismo o no piensa. Cualquier persona que piense nada más un poquito sabe que a ninguna dictadura comunista se le cree la más mínima palabra que digan, porque todo lo que dicen y hacen y la prensa la controlan 100%, buscando que la prensa dentro de las naciones que gobiernan dictatorialmente se hagan eco, por supuesto, los discursos de ellos y no que critiquen, como pasa en esta gran nación, que Trump dice algo y sale toda la prensa criticándolo y no pasa nada. En los países comunistas, como es el caso chino, el cubano, y como casi lo ha logrado Maduro en Venezuela, en que sobrevive un poquito de prensa y un poquito de gente por internet, que todavía tiene un pequeño sector de libertad por esa vía, lo que buscan es eso, controlarlo todo para poder mentir, engañar y que la prensa simplemente repita lo que ellos dicen, no que le critique. Por lo tanto, lo que ha dicho China con esta enfermedad creada en su propio territorio, exportada al mundo por ellos, lo que ha dicho no se le puede creer. Han habido muchos datos y cosas que muestran que son mucho más los muertos y los enfermos lo que ellos han estado dando. Ahí hubieron cifras que tuvieron que ver con la cuestión de los celulares, la cantidad de clientes de celular en China que dejaron de usarlo en esos meses. ¿Qué es lo que se fueron de vacaciones y dejaron el celular olvidado, dejaron de pagarlo? No, gente que se enfermó, que murió, que estuvo en crisis debido a esa pandemia y perdió el celular. Y se hablaba de 2 millones o más de 2 millones de líneas celulares. Y se hablaba también de cuestión de los crematorios estos que no daban abasto, de más de 40,000, también hubieron otras noticias, más de 40,000 muertos que nunca reportaron. Es decir, en el caso cubano, en el caso venezolano van a hacer lo mismo. Van a controlar en los hospitales lo que mueran de coronavirus y lo que no quieran ellos dar a conocer van a decir que murieron de un ataque respiratorio, de un paro cardíaco, de un derrame cerebral, de una neumonía, de cualquier otra cosa, pero no van a decir que fue coronavirus. Es decir, ellos siempre tratan de venderle a su propio pueblo y al mundo de que el sistema de salud y que el comunismo es lo mejor del mundo y que allí nada hace daño, que no hay pandemia que afecte a la población porque ellos están para defenderla y para cuidarla. Y en el caso cubano, rápidamente para pasar al otro tema, en el caso cubano, la campaña que han estado haciendo de manera burda, estúpida, porque ya hoy los cubanos también acceden algo a las redes y no le creen todas las mentiras que salen por la televisión y por la prensa de dictadura, es hablando de que en Estados Unidos la pandemia está fuera de control, que aquí la gente se está muriendo en la calle, que lo meten en un camión muerto ahí, que se pudran. Es decir, 20 estupideces
para engañar al pueblo cubano, y a la vez dicen que en Cuba hay pocos casos, que nada más son unos pocos cientos, y que aquí ya hay 500,000, y que hay no sé cuántos muertos, y que la cosa va a ser peor, y que Donald Trump no le interesa a su pueblo. Pero nunca le dicen al pueblo cubano que la administración de Donald Trump, y aprobado en el Congreso por ambas cámaras, es decir, y por ambos partidos, le va a mandar $1,200 a cada trabajador que gane menos de 75,000 al año, y 500 por cada niño. En los gobiernos de dictadura comunista no le dan ni 500 pesos cubanos, que no vale nada, que son $20, a nadie, y la gente se está muriendo, y las colas son infernales, y no hay jabón ni para lavarse las manos, no hay productos de aseo, no hay cómo protegerse del coronavirus, no hay ni mascarilla, tienen que coser mascarilla en las casas de tela con una ropa vieja. Así vive el cubano. Por eso no sale en la prensa comunista. Sale que en Estados Unidos la gente se está muriendo. Es decir, todo lo contrario que realmente pasa. En el caso de lo del Caribe y de todo este despliegue, los comunistas se asustan cuando las cosas van en serio, y muchos salen huyendo, y ya lo hemos visto otras veces. Pero cuando creen que es nada más medidas intimidatorias, no se asustan. Y en el caso de la dictadura cubana, la dictadura de los Castro, ellos son tan sucios y juegan con la carta que sea para mantener el poder, que si ellos tienen que entregarle a Maduro a los americanos, entregarle la dictadura de Venezuela y a todo su narcoestado, entregárselo a los americanos a cambio de que le den 10 años más de vida en el poder a ellos, ellos lo hacen. Ahora, ¿cuándo lo hacen? Cuando sepan que la caída de Maduro es inminente. Mientras ellos crean que con ayuda de ellos, de los chinos, de los rusos, de los iraníes, de Corea del Norte y de cualquier malvado del mundo, Maduro se puede mantener en el poder, van a seguir apostando por Maduro. Pero cuando sepan que ya es inminente, que Maduro de cualquier manera se va del poder, ellos traicionan a Maduro y se lo entregan en bandeja de plata a los americanos para salvarse ellos. Por eso han durado 61 años. No es la imagen de los valientes, el David contra el Goliat en el Caribe, enfrentándose al imperio del mal de los Estados Unidos, como ellos han vendido. No, es falso. Es la imagen del tipo más sucio y cochino que ha dado la historia de Cuba, que se llamaba Fidel Castro, un hombre que jugó con los rusos, jugó con todos los malvados del mundo, pero también jugó con los americanos. Es decir, cuando tenía que sentarse a hablar con los americanos, cuando tenía que a cambio dar algo a cambio, lo daba. Y le voy a poner el ejemplo más reciente. Cuando el problema de las Torres Gemelas, el ataque americano a Irak y luego a Afganistán, comienzan a traer los terroristas que detienen para la base naval de Guantánamo en territorio cubano. Base naval que ocupan los americanos por un convenio de 1902 con el gobierno de don Tomás Estrada Palma, y tienen derecho legalmente a estar en ese territorio de la bahía de Guantánamo. Bueno, ese territorio es pequeño. Aviones de gran envergadura no pueden realizar maniobras muy bien para aterrizar, porque también el aeropuerto es pequeño. La dictadura castrista, como estaban asustados porque le habían tumbado la Torre Gemela a los americanos, porque sabían que los americanos, el que supieran que estaba involucrado, iba a tener que pagar, con el gobierno de George Bush, un republicano, dijeron, aquí hay que estar en buena con los americanos. Le ofrecieron el espacio aéreo cubano para que los aviones que venían cargados de terroristas no pasaran trabajo en la maniobra de aterrizaje y de despegue y no fuera a haber un accidente. Es decir, eso lo sacó Fidel Castro, Raúl Castro, en aquella época lo sacaron hasta en el periódico Granma, que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, es decir, el brazo rector de la dictadura castrista, encabezado por los Castro. Lo sacaron y lo publicaron y nunca se me olvida. Parecía prácticamente que eran más amigos los americanos que nosotros, y casi le estaban llorando a los americanos, suplicando que aceptaran el espacio aéreo cubano. Para eso, ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque tenían miedo. Después, cuando se aseguraron que ya los americanos estaban seguros que ellos no tenían que ver con la Torre Gemela y que no le iba a pasar nada, empezaron a criticar a los americanos, que estaban trayendo gente inocente para la base de Guantánamo, que estaban torturando a la gente ahí, que la base había que devolvérsela a Cuba, que no sé qué. Es decir, son gente tan sucia que si tienen que prestarse al servicio de los americanos y traicionar a sus propios aliados para salvar el pellejo, lo hacen y lo van a hacer. Nos queda un minuto exacto, no me puedo pasar de allí. Pero Luis Enrique, entonces, ¿cree que está cerca ese momento en el que Cuba le llorará a los americanos para desentenderse de Maduro? A mí lo que me parece injusto es que Cuba no sea libre, si eso pasa así en esa negociación, porque Cuba quedaría reinada por los mismos abyectos, ¿no? Pero sí creen que estamos cerca de ese momento en el que Cuba le quisiera llorar a Estados Unidos para sacarse esta persecución de encima y entregar a Maduro.
Lo van a hacer cuando estén seguros que Maduro se va, porque no tiene solución. Y lo van a hacer para salvar el pellejo y para seguir en el poder. Y va a ser una desgracia para el pueblo cubano, porque los americanos le van a dar un respiro. Ahora esperamos que la administración de Donald Trump y los gobiernos, la OEA y todos los gobiernos democráticos del continente sean más fuertes con la dictadura castrista, como mismo lo han sido con la de Maduro, y las dos desaparezcan juntas con el esfuerzo de ustedes los venezolanos, nosotros los cubanos y del mundo libre. Las dos merecen libertad. Además, la raíz del mal, el mal serio, viene desde Cuba. Sin la dictadura cubana se acaba el comunismo en el continente. Gracias, Carla. No, gracias Luis Enrique, como siempre por este tema. Nunca nos gusta interrumpirlo porque siempre es muy sabroso escuchar sus reflexiones. Sé que son muy valiosas también para nuestra audiencia. Gracias de verdad por haber tenido el tiempo de conversar con nosotros este día. Gracias a ti, un gran placer como siempre estar contigo. Igualmente, Luis Enrique Ferrer, expreso político cubano, además hermano de José Daniel Ferrer, quien acaba de salir a este beneficio, entre comillas, de casa por cárcel. Muy importante la posición de Cuba en esta ecuación, en esta fórmula de cerco a la dictadura, a la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro. Con esto les digo, chao mundo.